Bienvenidos a Tranquilamente. En este video exploraremos las 12 reglas fundamentales que te guiarán hacia una vida más plena y feliz. Basadas en principios de crecimiento personal, estas reglas abordan temas desde la gestión del conflicto hasta la importancia de cultivar la empatía y la paciencia. Regla 1. Persigue lo inmaterial ahora. Esta regla nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras posesiones y reconocer que, aunque los bienes materiales pueden tener un valor significativo, no deben definir nuestra felicidad ni nuestro sentido de identidad. Existen momentos en los que las posesiones materiales, como fotografías, recuerdos y objetos preciados, pueden tener un valor sentimental único. Estos elementos pueden encarnar emociones y conexiones profundas con nuestra historia personal. Sin embargo, la clave no depende exclusivamente de ellos para definir quiénes somos o para buscar la felicidad. La regla sugiere que mientras valoremos estas posesiones, también buscar la felicidad en experiencias inmateriales como el conocimiento, la pasión y las relaciones. Regla 2. Da la bienvenida al asombro. Esta regla nos impulsa a considerar cómo la sobreexposición a la información digital ha afectado nuestra capacidad para maravillarnos ante la belleza del mundo físico. En un mundo donde las experiencias se pueden compartir instantáneamente en línea, la capacidad de sorprenderse y maravillarse ante lo extraordinario a menudo se ve comprometido. Para vivir una vida más feliz, se nos insta a desacelerar, a permitirnos sentir asombro y apreciar las pequeñas maravillas que nos rodean. Cultivar la capacidad de sorprenderse puede agregar una dimensión significativa a nuestra vida y ayudarnos a mantener viva la chispa de la emoción y la novedad. Regla 3. Disipa los rencores en la vida. La regla sobre disipar rencores nos lleva a explorar más profundamente la naturaleza del conflicto y su impacto a largo plazo en nuestras vidas. Reconocer la inevitabilidad del conflicto es crucial, pero la forma en que gestionamos estos desacuerdos puede tener un impacto significativo en nuestra felicidad. Guardar rencores prolongados puede convertirse en una carga emocional que afecta nuestras relaciones y nuestra calidad de vida. La regla nos anima a practicar el perdón como un acto liberador, que no implica olvidar, sino dejar ir la carga emocional del resentimiento para poder avanzar. Regla 4. Expone tus debilidades. La vulnerabilidad y la autenticidad son elementos clave de esta regla. Nos insta a examinar más de cerca cómo la aceptación de nuestras propias imperfecciones puede fortalecer nuestras relaciones y permitirnos vivir de manera más completa. Al exponer nuestras debilidades, nos liberamos de la presión de mantener una fachada de perfección y permitimos que otros nos vean tal como somos. Esto no solo fortalece nuestras conexiones con los demás, sino que también nos brinda la oportunidad de aceptarnos a nosotros mismos sin reservas. Regla 5. Maneja los límites. Al explorar más a fondo el manejo de los límites, se nos invita a considerar cómo la gestión eficaz del tiempo y la energía es esencial para una vida equilibrada y feliz. La regla reconoce que, aunque es importante perseguir metas y objetivos, también es crucial reconocer y respetar nuestros propios límites. Priorizar el cuidado personal no solo es una inversión en nuestra salud física y mental, sino también un medio para mantener relaciones saludables. La regla nos recuerda que cuidarnos a nosotros mismos no es egoísta, sino necesario para nuestro bienestar general. Regla 6. Practica la empatía reparadora. Esta regla profundiza en la importancia de la empatía en nuestras vidas, especialmente en tiempos de conflicto. Cultivar la empatía no solo nos permite comprender las perspectivas de los demás, sino que también fortalece nuestras conexiones emocionales. Además, se aborda la conexión entre el buen sueño y la capacidad de experimentar y expresar empatía. Dormir lo suficiente se presenta como un componente crucial para mantenernos emocionalmente conectados con los demás y reducir la sensación de soledad. Regla 7. Ríndete y controla. La regla sobre rendirse y controlarnos insta a explorar cómo el deseo de controlar cada aspecto de nuestras vidas puede afectar nuestra felicidad. Si bien la planificación y el establecimiento de metas son esenciales, agarrarse rígidamente al control puede generar ansiedad y limitar nuestra capacidad para experimentar lo inesperado y sorprendente.
La regla destaca la importancia de dejar espacio para la espontaneidad y el asombro en nuestra vida diaria. Regla 8. Acepta tus errores. La aceptación de nuestros errores y fallas es un tema central de esta regla. Nos invita a examinar más de cerca cómo la aceptación de nuestras imperfecciones puede contribuir al crecimiento personal. La regla sugiere que, en lugar de temer a la incertidumbre, la aceptación voluntaria de nuestros errores nos hace más humildes y abiertos a nuevas perspectivas. La capacidad de admitir y corregir nuestros errores se presenta como un componente crucial de la verdadera grandeza. Regla 9. Practica la paciencia. Explorar la regla de practicar la paciencia nos lleva a reflexionar sobre la importancia de esperar el momento adecuado en la búsqueda de metas y cambios en la autoimagen. Practicar la paciencia diaria nos ayuda a resistir la presión constante de lograr resultados instantáneos y nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras metas a largo plazo. La paciencia se presenta como una herramienta esencial para solidificar nuestros ideales y tomar decisiones fundamentadas. Regla 10. Felicidad ambiental. La calidad de nuestras relaciones y el impacto de nuestro círculo social en nuestra felicidad son explorados en detalle. La regla nos instala a rodearnos de personas que nos apoyen, inspiran y fomentan la positividad. Se resalta la importancia de reconocer y abordar las relaciones tóxicas que pueden afectar negativamente nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. Regla 11. Adición habitual. Profundizando en la regla de la adición habitual, nos sumergimos en cómo cambiar hábitos no deseados implica más que simplemente eliminarlos. La regla nos instala a concentrarnos en agregar hábitos positivos y significativos, en lugar de restablecer solo los negativos. Se explora cómo este enfoque puede ser más efectivo al centrarse en actividades que nos hacen felices y nos ayudan a crecer. Al incorporar hábitos positivos, estamos construyendo un estilo de vida más saludable y satisfactorio. Regla 12. Pierde expectativas al dar. La última regla nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de dar sin esperar nada a cambio. Se explora cómo nuestras expectativas de recompensa están arraigadas en nuestra biología, pero también cómo la verdadera recompensa radica en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Al liberarnos de las expectativas de recompensas materiales o reconocimiento, encontramos un significado más profundo en nuestros actos altruistas. La regla sugiere que dar sin esperar nada a cambio nos conecta con una fuente inagotable de satisfacción y nos permite experimentar la verdadera alegría de hacer el bien. En conclusión, estas 12 reglas para vivir una vida feliz proporcionan un marco integral para abordar diferentes aspectos de nuestra existencia. Al comprender y aplicar estas reglas, no solo estamos buscando la felicidad, sino también cultivando un sentido más profundo de propósito y significado en nuestras vidas. Al continuar explorando y aplicando estas reglas, estamos enriqueciendo nuestro viaje hacia una vida más plena y satisfactoria. Gracias por acompañarnos en esta exploración en Tranquilamente y asegúrate de suscribirte para seguir descubriendo más contenido enriquecedor.